Diego Alvarado. Él es doctor en Estadística e Investigación Operativa por la Universidad de Sevilla, España, máster en Evaluación y Dirección de la Calidad Educativa de la Universidad de Sevilla, magíster en Educación a Distancia por la Universidad Técnica Particular de Loja, tiene un diplomado en Gerencia Estratégica en Desempeño Empresarial por la Universidad Técnica Particular de Loja, es experto universitario en Dirección de la Calidad Educativa por la Universidad de Sevilla, economista por la Universidad Técnica Particular de Loja, docente universitario en la UTPL, en las asignaturas de Estadística y Microeconomía, también Teoría Microeconómica, con una experiencia de más de 23 años. Trabaja también en el Instituto de Investigación y Pedagogía en el área de Investigación e Innovación. Parece que nuestro compañero Diego está con dificultades. Vamos a dar la bienvenida al director del Instituto de Investigación y Pedagogía, el doctor Carlos Correa, que nos acompañará en su lugar. Bienvenido, doctor Correa. Gracias, María Angélica. Buenas tardes a todos los participantes en esta conversación. Como bien mencionaba María Angélica, en esta tarde vamos a trabajar sobre el diseño de las actividades de aprendizaje. Bien, María Angélica, entonces podemos iniciar esta conversación. Agradecemos también a quienes están conectando a través de Facebook Live del Laboratorio de Investigación e Innovación Educativa de la Universidad. Muy bien, doctor Correa. Para iniciar el tema que tenemos hoy, me gustaría que nos comente de qué manera cree usted que influye la planificación en el ámbito educativo. Bien, me gustaría iniciar quizá compartiendo algunas pantallas al respecto. Cuando hablamos de el diseño de las actividades de aprendizaje en el desarrollo de una asignatura, siempre es importante partir de algunos elementos que constituyen justamente el desarrollo del proceso de planificación. Todas las actividades del ser humano siempre nacen de un tema de planificación. En ese sentido, permítanme que en ese sentido es importante considerar que cuando planificamos en el ámbito educativo, no es que hay una separación o quizá una actividad muy aparte, muy autónoma. Al contrario, en la planificación de una asignatura siempre surge el hecho educativo de la formación hacia donde se dirige la carrera como tal, la titulación como tal. De allí que identificamos varios niveles de concreción, varios niveles de desarrollo de la planificación. Hablamos de un macrocurrículo, porque en el macrocurrículo estamos identificando cuál es el modelo institucional. Toda institución de educación, sea superior, sea de bachillerato, tiene un norte hacia donde se dirige, que está identificado precisamente a través de la misión, de la visión, de los valores institucionales, pero también del marco que regula la actividad educativa de cualquiera de las instituciones. De ahí que la institución como tal identifica algunas competencias genéricas que se van a desarrollar independientemente de cualquiera de los programas de estudios, de los planes de estudios o de la oferta educativa. Unas competencias que van en orden a desarrollar precisamente esos valores institucionales. Por ejemplo, en el caso de la UTPL, nosotros hablamos del trabajo en equipo. ¿Cómo desarrollamos el trabajo en equipo? Independientemente de cualquiera de las carreras a las que nos estemos dirigiendo, de las cuales estamos trabajando, estamos diciendo, en las actividades que se van a desarrollar, debemos ir inculcando, debemos ir desarrollando estas posibilidades de generar competencias precisamente que, independientemente, como digo, del ámbito en el que se desarrolle la formación profesional, tienen incidencia en el desarrollo ya luego de la labor profesional como tal. Hablamos también, como decía, del modelo educativo institucional, porque a partir de allí identificamos
cuáles son los elementos que se integran en esta actividad. Como UTPL, decimos, tenemos en el centro de la actividad académica al estudiante, sea de modalidad a distancia, sea de modalidad presencial, sea de grado, de posgrado. Es el estudiante el que se encuentra en el centro de atención, porque también es sobre el cual recae toda la actividad de nosotros como equipos docentes del ámbito administrativo, de la organización institucional, etc. Y también es importante considerar que toda oferta educativa nace de la relación que existe con el entorno. La oferta educativa institucional considera cuáles son los planes de desarrollo nacional que se vienen trabajando y que son precisamente el marco de referencia que constituye esos elementos indispensables para la oferta educativa. A partir de identificar todas son las condiciones sociales, económicas, políticas, de orden legislativo, tanto de educación como en forma general, consideramos todas las ofertas educativas. Entonces, el macrocurrículo es el entorno general en el que se desenvuelve la actividad institucional como tal. Pero luego llegamos a otra actividad o a otro nivel que ya es el mesocurrículo. Y en el mesocurrículo ya estamos identificando los planes de estudio propios. Es decir, en cada una de las carreras existe un proyecto de carrera. Ese proyecto de carrera contempla cuáles son los resultados de aprendizaje que se quieren lograr en cuanto se refiere al perfil de egreso. Identificar el perfil de egreso significa, por lo tanto, ya establecer cuáles son las habilidades, cuáles son las destrezas, cuáles son los conocimientos que va a adquirir a lo largo de todo el proceso formativo el estudiante y que finalmente van a configurar cuáles son las habilidades que tiene para desempeñarse profesionalmente. Desde luego, este plan de estudios tiene que ver mucho o está, diríamos, constituido por una malla curricular. En esa malla curricular, allí se identifican, a través de los diferentes periodos académicos ordinarios o niveles, se identifican las asignaturas que desde la base van formando ya a ese profesional. En cada proyecto de carrera vamos a tener diferentes asignaturas en cada nivel. Pero esas asignaturas siempre tienen alguna relación, siempre tienen alguna relación con las asignaturas posteriores. De hecho, hay algunas que son prerequisitos de otras. Entonces, esa malla curricular va siendo como el horizonte, va siendo como el norte que nos guía en la formación ya de los resultados de aprendizaje en cuanto se refiere a configurar el perfil de egreso que va a tener. Y en esa malla curricular se encuentran todas las asignaturas. Entonces, existe un siguiente nivel que es en el que trabajamos nosotros como profesores, que es el microcurrículo. Es decir, ya es esa unidad concreta, específica, que desarrolla diferentes elementos. Entonces, en el microcurrículo, nosotros como docentes, ¿qué desarrollamos? Un plan docente. Y en ese plan docente, o para construir ese plan docente, ¿en qué nos fijamos? Uno, en las competencias a las cuales nos estamos dirigiendo. Esas competencias, a su vez, generan también unos resultados de aprendizaje. Es como decir, el desagregar esas competencias en resultados de aprendizaje. Luego, decimos, para lograr esos resultados de aprendizaje, habrán también unos contenidos, habrán unas estrategias metodológicas y, por supuesto, habrá un proceso evaluativo de todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes. De manera que eso nos permite desarrollar adecuadamente todo un trabajo de manera horizontal, de manera lineal, que es un solo conjunto, ¿no? Eso quizá para hablar de que cualquier actividad que nosotros desarrollamos en las asignaturas obedece a toda una planificación previa que viene a constituirse como la sombrilla, la que cobija a toda la actividad. Ninguna de las actividades de aprendizaje surge al azar, surge de manera aleatoria, sino que todas tienen un hilo conductor. Y ese hilo conductor nos lleva precisamente a aportar en una u otra forma
hacia el logro de este perfil de egreso. Si lo ponemos en el plano de un proceso, decimos, tenemos unas características de los estudiantes con los que ingresan a la carrera. En el proceso se genera todo precisamente esta actividad en las diferentes asignaturas, y lo que obtenemos como resultado ya es un profesional en el ámbito específico. Es muy interesante conocer cómo la planificación en el ámbito educativo se concreta desde diferentes niveles. Adentrándonos un poco en el nivel microcurricular, ¿qué deberíamos considerar a ese nivel de planificación? Claro, si ya vamos a lo más específico, a lo más concreto, entonces si nos ubicamos en el plano del microcurrículo, ya vamos entonces a identificar lo que queremos lograr en cada asignatura, ¿no? Como les decía, es importante tener en cuenta las competencias de un modelo educativo. Las competencias se constituyen en ese conjunto de conocimientos, de habilidades, de actitudes, que con cada una de las actividades que le planteamos al estudiante van a ser capaces de lograrlas, van a ir desarrollándolas. Es decir, no solamente es adquirir conocimiento, no solamente es ser un receptor de contenidos, sino que va más allá. Conocimientos no hacen nada más que solamente saber, pero también es importante considerar las habilidades, ese saber hacer, pero sobre todo las actitudes también. Entonces, cuando identificamos actividades de aprendizaje en cada asignatura, no debemos perder de vista estos elementos importantes de lo que constituyen las competencias. Antes decía yo en el microcurrículo, a partir de las competencias se van a derivar resultados de aprendizaje. ¿Qué entendemos por un resultado de aprendizaje? Ya es como la unidad mucho más concreta, la que evidencia que algo conozco, que algo sé hacer. Entonces, el resultado de aprendizaje, que en una competencia pueden ser 2 o 3 resultados de aprendizaje, en cada asignatura va identificando justamente diferentes aspectos. Estos resultados de aprendizaje, por cierto, ya son parte del mesocurrículo, porque ya están dentro de lo que es el plan de estudios, el proyecto de carrera como tal, ha sido pues, aprobado por las autoridades y por los organismos que regulan la educación superior, que nos han permitido precisamente ofertarlos como institución. Estos resultados de aprendizaje, que ya son parte de cada asignatura, entonces siempre vamos a considerarles estas características, ¿no? El resultado tiene que ser relevante, tiene que ser alcanzable, observable, evaluable, claro, específico. Por eso decimos ya es la unidad mucho más concreta. Y esos resultados de aprendizaje, ¿cómo los logro? Ahí justamente está ya el tema de la planificación docente, de la planificación de las diferentes actividades. Cuando vamos a hacer el plan docente, partimos de identificar cuáles son los resultados de aprendizaje declarados para cada asignatura. Es decir, cómo aporta la asignatura a la formación del profesional. Y cómo aporta esa asignatura significa qué va a lograr, qué va a saber hacer el estudiante. Entonces, cuando ya identificamos esos resultados de aprendizaje, ahora lo que vamos a decir es, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo pretendo, como profesor, como equipo docente, cómo pretendo que esos resultados sean alcanzables, sean relevantes, sean evaluables? ¿Cómo identifico que efectivamente eso se va a dar? Entonces, cuando digo un resultado de aprendizaje, luego establezco que a través de qué contenidos, cuáles son los temas que le van a permitir llegar a ese resultado. Entonces, identificamos los contenidos a través de los diferentes temas que me van a permitir lograr ese resultado. Pero esos contenidos por sí solo tampoco actúan, tampoco funcionan. Cuando hago el plan docente, ¿qué le voy a decir? Va a lograr este resultado a través de estos contenidos, y luego le digo, estos contenidos los va a poder desarrollar a través de diferentes actividades de aprendizaje. Como ustedes conocen, en la gestión de las asignaturas, las actividades se identifican
a través de 3 componentes: actividades de aprendizaje en contacto con el docente, actividades de aprendizaje autónomo y actividades de aprendizaje práctico experimental. Fíjense que con estos 3 componentes ya vamos identificando además que ese resultado va a ser alcanzable, va a ser observable, va a tener alguna razón de ser para que justamente logre las competencias profesionales que le van a permitir desempeñarse de manera adecuada ya en su ejercicio profesional como tal. Entonces, hay diferentes actividades que se deben establecer en función de aquello que queremos lograr y en función de aquello que queremos medir, aquello que queremos que sea realmente observable, sea evaluable. Estas actividades, pues, como ya les decía, existen o se deben considerar en estos 3 componentes. Cuando digo aprendizaje en contacto con el docente, cuando digo aprendizaje autónomo, cuando digo aprendizaje práctico experimental, no es que son separados, sino que también están relacionadas entre sí. Vemos con esta explicación que planificar una asignatura pretende que los estudiantes recorran un camino de aprendizaje para alcanzar esos resultados de aprendizaje. Y esto se consigue, como usted explica, a través de actividades. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una actividad? Claro, ya cuando hablamos de actividad, hay que considerar que podemos tener diferente forma, diferente tipo. Pero en definitiva, cualquiera de las actividades, independientemente de los componentes a los cuales obedece la gestión de la asignatura, vienen a constituirse en un conjunto de acciones concretas que se proponen a los estudiantes y que contribuyen a abordar los contenidos previstos para cada resultado de aprendizaje. Entonces, partiendo de los temas, partiendo de los contenidos, ahora le digo que vaya a desarrollar determinadas actividades. Estas actividades que podrían ser evaluables como no también, es decir, calificadas o no calificadas, sin embargo, obedecen a alguna razón. ¿Cuál es la razón? Ese resultado. Fíjense que siempre estamos hablando del resultado de aprendizaje como tal. Ese es nuestro norte, a eso queremos llegar. Como docentes no podemos perder que cualquier actividad que vayamos a diseñar, que vayamos a plantearle al estudiante para que desarrolle, siempre está enfocada hacia eso, hacia ese norte, hacia ese resultado de aprendizaje que estamos precisamente queriendo evidenciar. Entonces ya son acciones mucho más concretas. Por ejemplo, si a lo mejor el resultado de aprendizaje dice el estudiante analiza determinada teoría, entonces una actividad de aprendizaje que le puedo plantear es que lea, voy a suponer nada más, lea el capítulo 1 del texto básico y desarrolle un resumen, ¿ya? Entonces, esa es la actividad. Para que desarrolle esa actividad, pues habrá una serie de acciones que luego le identificaremos. Pero ya sé que con esa lectura comprensiva que va a desarrollar, pues va a lograr captar su atención, va a lograr ubicar los elementos suficientes que le permiten comprender el tema como tal, que ese a su vez contribuye pues a ese resultado. Y así vamos identificando. Por eso decimos, no es poner por poner ninguna actividad, sino porque siempre tienen una razón de ser. Es decir, cada vez que nosotros le pedimos al alumno que haga algo, es porque esa actividad le va a contribuir hacia el logro de los resultados. Entiendo que para alcanzar estos resultados de aprendizaje, este conjunto de acciones deben responder a un diseño, no serán ejecutadas al azar. Entonces, ¿qué deberíamos tomar en cuenta para que ese diseño de la actividad sea adecuado? Claro, mire que la planificación resulta ser un elemento muy importante dentro de nuestra función como docentes, porque estamos de alguna manera ya describiendo todo lo que va a desarrollar el estudiante durante el periodo académico. Entonces, a la hora de identificar, a la hora de trabajar un plan docente, tenemos que pensar en todas las actividades que le van a contribuir hacia esa formación integral, que es lo que decimos de nuestra misión institucional también.
Y claro, cada actividad, como decíamos, no es que nace al azar, no es que la ponemos por poner, a lo mejor por cumplir algún requisito de que tengan que haber actividades. No, obedece a algo, obedece a un diseño. Entonces, para poder diseñar una actividad, hay que considerar varios elementos. Desde el título de la actividad hasta a lo mejor los instrumentos de evaluación, si es que la actividad vaya a ser calificada. Cuando hablamos de el título de la actividad, nos estamos refiriendo ¿a qué? A que debe ser sumamente clara, concreta, precisa, que identifique claramente qué es lo que queremos lograr con esa actividad. Y allí es bueno recordar que cuando se redactan o cuando estuvieron redactados los resultados de aprendizaje que se van a lograr con estas actividades, nos debemos también identificar cuál es el nivel cognitivo. Cuando yo decía analice, quiere decir que estoy en el nivel de análisis. Cuando digo que a lo mejor comprende, que el resultado de aprendizaje dice que comprende las diferentes teorías, entonces estoy en un nivel cognitivo. Cuando digo que valora, cuando digo que simplifica, sintetiza, estoy considerando ese nivel cognitivo. Entonces, a partir de ese resultado, a veces puede resultar como muy repetitivo el estar diciendo resultados de aprendizaje, sin embargo, fíjense que ese es nuestro norte, porque a partir de allí vamos a verificar también cuáles son las actividades. Entonces, si el resultado de aprendizaje me dice que el estudiante o que el profesional, el estudiante aplica la teoría, entonces la actividad tiene que estar enfocada ¿en qué? En ver, en observar la aplicación de los temas. De manera que ese título, como les digo, debe estar sumamente claro, considerando qué quiero lograr y qué es lo que le voy a proponer al estudiante para que pueda desarrollar esa actividad. Ese es el título. Ahora, después de que identificamos el título, que ya me va a decir qué quiero hacer, qué quiero lograr, entonces ahora me voy al tipo de actividad. Y cuando yo les mencionaba que cada actividad o que cada asignatura obedece también a una gestión y que esa gestión se considera a través de 3 componentes, entonces vamos a decir, si voy por el lado de actividades, si voy por el lado de gestionar el aprendizaje en contacto con el docente, serán aquellas actividades que están relacionadas con esa intervención directa del profesor. Cuando, por ejemplo, el profesor le propone una determinada actividad que se va a desarrollar a través de foros, a través de una videocolaboración, a través de la resolución de casos, etcétera, es porque él va a intervenir también, es porque él también está directamente relacionado con la actividad, porque va a estar permanentemente. Cuando a lo mejor le decimos que revise una conferencia, es porque también el profesor quizá la está desarrollando la conferencia. Cuando le decimos que asista a una tutoría, es porque existe esa relación entre el profesor y los estudiantes. Luego, otro tipo de actividades dentro del aprendizaje práctico experimental, que ya son, en cambio, aquellas actividades que tienen que ver con el ejercicio mismo, es decir, que el estudiante sepa qué utilidad tiene la asignatura en su formación profesional y en su ejercicio profesional. Con actividades pequeñas vamos observando el estudiante puede irse dando cuenta de que le es útil todo aquello que el profesor planificó en temas, en esas actividades, le es útil en su vida profesional, le serán útiles en su vida profesional. Pueden haber trabajos de observación guiada, pueden haber trabajos en laboratorios, a lo mejor resolución de problemas, en fin, en una serie de actividades que conjuguen la teoría de aquello que ya leyó, de aquello que ya estudió, de los temas que le planteó, con la aplicación directa al mundo real. Ahí estamos planteando también unas actividades. Y en el aprendizaje autónomo, cuando le pedimos que haga una lectura comprensiva, por ejemplo,
En la lectura comprensiva, el estudiante también va a ser capaz de identificar esas actividades. Y cuando le digo que haga la lectura, no es simplemente que le pongo que haga la lectura y se acabó, sino que pues también le voy a decir cómo la haga, cuáles son los elementos que debería considerar a la hora de hacer esa lectura comprensiva, cuáles son los temas que debería abordar en mayor o menor profundidad. Generación de datos, quizá también, elaboración de ensayos, de trabajos, etcétera. Son todo ese tipo de actividades que el estudiante las va a desarrollar de manera autónoma, es decir, considerando un horario específico, considerando a lo mejor su disponibilidad de tiempo, de una manera diferente a otra, porque cada uno tiene un estilo de aprendizaje distinto, etcétera. Pero lo que estamos identificando es en qué componente se encuentra esa actividad que le estoy planteando. Luego también, al diseñar la actividad, debo decir con qué recursos. Es decir, si yo le planteo que haga algo, pues también le voy a decir entonces cuáles son los recursos que voy a emplear. Entonces, si yo le pido que haga una lectura comprensiva del texto básico, pues le voy a plantear precisamente que utilice el texto básico. Y a lo mejor le voy a decir el capítulo 1, el 2, el 3, etcétera, del texto básico. A lo mejor le voy a plantear como recursos adicionales, unos recursos digitales, unos recursos educativos abiertos, unas revistas, y bueno, todos los recursos que sean importantes, que sean necesarios para que él pueda cumplir con la actividad. ¿Quién los va a diseñar? ¿Quién los va a plantear? Pues es el profesor. A la hora de decirle que haga una actividad, pues le va a decir también con qué lo va a hacer. Otros aspectos importantes también que considerar cuando hablamos de el diseño de la actividad está precisamente en las estrategias didácticas. Al hablar de una estrategia, ¿qué significa? Significa precisamente el considerar la forma en cómo él va a trabajar la actividad. Yo ahí, cuando voy a diseñar la actividad, le voy a explicar cómo tiene que hacerla, cómo tiene que desarrollarla la actividad. Y claro, esa actividad también a la hora de explicarle, pues tenemos que darle esa orientación, esta motivación, una información suficiente que le permita al estudiante trabajarla y sobre todo lograr aquello que queremos que el estudiante trabaje dentro de esa actividad. Por eso decimos también, ahí hay que considerar varios elementos, ¿no? Varios elementos, desde las técnicas de enseñanza y las técnicas de aprendizaje. Como técnicas de enseñanza, nosotros como profesores les vamos a decir cómo lo va a hacer. Si es a través de un trabajo individual, si es a lo mejor trabajo con el docente, si es trabajo colaborativo, si lo va a hacer en grupos, cómo lo va a desarrollar, cuáles son las maneras en las que debe presentarlo, la forma en cómo lo va a hacer, etc. Estrategias didácticas significan entonces también todos los aspectos a considerarse dentro del desarrollo de la actividad como tal. Y en el caso del estudiante, en el caso de las técnicas ya de aprendizaje, ¿qué es lo que queremos lograr? Que ese aprendizaje sea significativo. ¿Cómo logramos que ese aprendizaje sea significativo? Justo a través de la forma en cómo le estoy promoviendo el desarrollo. Una actividad puede ser llamativa para el estudiante cuando le digo claramente qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Un aprendizaje se vuelve significativo cuando el estudiante la ha comprendido perfectamente a la actividad, de manera que él se siente motivado para hacerla. Le llama la atención desarrollar esa actividad. Esto es, diríamos, como fundamentalmente, ¿no? O sea, en las estrategias, cuando yo voy a plantear una actividad, le voy a explicar cómo hacerlo, la voy a orientar. Ya les decía, le voy a dar información sobre qué recursos emplear, cómo emplearlos, cómo trabajarlos, y también le voy a decir cómo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que presentar. Por ejemplo, cuando planteamos una actividad que se desarrolla a través de un foro,
Allí planteamos estrategias didácticas. Cuando le decimos a partir de la lectura de determinado material, que ya estoy hablando de recursos, ahora usted va a buscar otras alternativas, a lo mejor de recursos bibliográficos, recursos adicionales que le permitan tener un criterio mucho más profundo del tema para que usted haga su aporte personal. ¿Cómo lo va a hacer el aporte personal? A lo mejor le voy a poner un límite de palabras, si es que me interesa a lo mmejor identificar niveles de concreción, de síntesis, o a lo mejor le voy a decir, pues tiene libertad para ampliar toda la actividad, todo el tema, pero también le voy a decir, si es que estoy trabajándolo a través de un foro, es decir, para que enriquecer el conocimiento, para enriquecer el tratamiento del tema, es importante de que usted considere los aportes de sus compañeros y que realice el comentario sustentado sobre las aportaciones de sus compañeros, de al menos, voy a suponer, de al menos 2 de sus compañeros. Entonces vamos generando esa idea, vamos generándole esa forma en cómo lo vamos a considerar a la actividad. Si fuera una actividad calificada, también le voy a decir qué criterios vamos a tomar en cuenta a la hora de valorar su aporte, a la hora de valorar su actividad, el desarrollo de la actividad. Luego, entonces, cuando hablamos de que después de haberle explicado claramente cuáles son las formas o las estrategias que le permitirán desarrollar la actividad, si la actividad fuera calificada, les voy a decir cuáles son los instrumentos que me van a permitir calificar esa actividad. Hay varios instrumentos. ¿A qué me refiero cuando hablamos de instrumentos de evaluación? Aquellos que me permitirán precisamente valorar ese desarrollo, esa actividad que ha trabajado el estudiante. Si fuera, por ejemplo, una actividad que se desarrolla a través de un foro, entonces voy a decirle, vamos a aplicar una rúbrica. Vamos a aplicar una rúbrica que nos permitirá valorar objetivamente a todos los participantes en tales criterios. Identifico criterios que voy a tomar en cuenta. ¿Y esos criterios dónde fueron ya explicados? En las estrategias didácticas. Entonces voy a decir una rúbrica. A lo mejor voy a plantear que las actividades se van a valorar a través de un portafolio o a través de una lista de cotejo o a través de cuestionario, conjunto de preguntas sobre el tema. No existe un solo instrumento, pues mucho depende de qué es lo que quiero valorar y cómo lo voy a hacer. Entonces pueden haber una serie de instrumentos. A veces nos podemos estar solamente tomando uno, pero no. Eso mucho depende de la naturaleza de la actividad que estoy planteando, de la forma en cómo les estoy indicando de que tienen que desarrollarla a la misma. Por eso decimos, los instrumentos de evaluación no son más que herramientas y prácticas para obtener información. Recordemos que la evaluación de los aprendizajes como tal, es ese proceso de recoger información, de dar y entregar información. Al evaluar el aprendizaje, al evaluar la actividad que desarrolla un estudiante, lo que estoy haciendo como profesor es recoger información. Esa información que me permite luego del análisis de los resultados obtenidos, verificar si a lo mejor estuvo bien diseñada la actividad, si a lo mejor la metodología que planteé fue la más adecuada, si las estrategias fueron buenas, si es que a lo mejor tengo que replantear el diseño de la actividad porque no fue bien entendido, etcétera. Como profesores lo que nos están dando es información sobre el diseño de la actividad también. Una actividad que no ha sido bien diseñada, si no fue bien comprendida por el estudiante, entonces va a obtener cualquier tipo de respuestas. Entonces, justamente, cuando diseñamos una actividad, lo fundamental es considerar todos estos aspectos o elementos. Realmente diseñar una actividad de aprendizaje requiere de verificar
minuciosamente cada uno de los aspectos que deben estar considerados. Invitamos a todos los asistentes a plantear sus preguntas, pueden hacerlo a través del chat y también les recordamos que este evento está siendo retransmitido a través de Facebook Live. Quizá vale la pena insistir, ¿no? Al diseñar una actividad siempre es importante que consideremos hacia dónde nos queremos dirigir, cuál es el sentido, qué quiero lograr con esa actividad. Si tenemos el norte de la actividad claro, entonces ya podemos verificar cualquiera de ellas. Por supuesto, considerar también la naturaleza de la asignatura. A la hora de diseñar una actividad, tenemos que considerar cuál es la asignatura en la que estamos. Por eso es que hemos partido de la planificación desde los niveles macro, meso, microcurricular, porque tiene una razón de ser una asignatura dentro de una formación profesional, dentro de un plan de estudios. ¿Hay alguna razón que permite o que la considera como importante? Todas las asignaturas que están dentro de un plan formativo son importantes y cada una de ellas contribuye de alguna forma, de alguna manera, a lograr que ese profesional que se está formando vaya acumulando conocimientos, como digo, vaya desarrollando competencias que determinan finalmente ya ese perfil de egreso. Muchas gracias. Creo que Diego también nos acompaña ya y tenía algo que compartir con nosotros también. Sí, buenas tardes con todos. Primeramente pedirles disculpas, el webinar estaba para que lo desarrolle en esta tarde, pero fallas tecnológicas como el internet, como decía algún participante, creo que no he pagado, y yo le contestaba, le decía que es por utilizar, porque el vecino cambió la clave del internet, pero bueno, y agradecerle muy cordialmente al doctor Carlos Correa por cogerme la mano en este webinar. No lo pude hacer mejor. Él lo ha explicado plenamente, con todos los contenidos y toda la situación que conlleva esta tarde, este webinar, ¿no es cierto?, que es muy importante para cada uno de nosotros. Simplemente nosotros queremos darles unas directrices, unos direccionamientos, unos lineamientos a través del cual poder mejorar nuestra labor como docentes autores y como docentes tutores, de tal manera que permita que el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes sea llevadero de la mejor manera. Para eso nosotros el día de hoy pues habíamos propuesto el diseño de estas actividades. Como bien lo dijo Carlos, pues necesitamos seguir un proceso desde la importancia de plantear el título de la actividad hasta saber qué recursos, qué instrumentos, qué estrategias vamos a utilizar para que estas actividades pues sirvan más bien al estudiante para que logre esas competencias, ¿no es cierto?, para que adquiera esas habilidades, esas actitudes y con esto logre también pues los resultados de aprendizaje, alcance esos resultados de aprendizaje que, como bien lo había dicho Carlos, pues es a nivel institucional, a nivel de carreras, y también nosotros nos planteamos unos resultados de aprendizaje a nivel de las asignaturas. Por lo tanto, pues el objetivo que nos lleva hoy pues en este webinar pues es justamente dar esas directrices para que ustedes puedan realizar de mejor manera las actividades de aprendizaje, sean en cualquiera de los tres componentes: docente, trabajo experimental y trabajo autónomo. Entonces, ese es el llamado que nosotros como Instituto de Investigación y Pedagogía hacemos a cada uno de ustedes. Les invitamos nuevamente a plantear sus inquietudes a través del chat para que nuestros compañeros puedan despejar.
Mientras esperamos, me gustaría que nos compartan ustedes, los dos, como son docentes experimentados, ¿cuál creen ustedes que es la actividad más compleja de desarrollar, la que se dirige a cuál de los tres componentes de aprendizaje? Bueno, si me permite, no podríamos decir exactamente que las actividades sean más complejas en unas en otras, más bien creo que son complementarias. Eh, por ejemplo, si hablamos de actividades que planteamos en el aprendizaje en contacto con el docente, esta actividad puede ser la base para otra actividad que se desarrolle en el aprendizaje práctico experimental o en el aprendizaje autónomo. Eh, Complejidad a lo mejor haya la misma en todos los componentes. Quizá más bien lo que sí hay que considerar es la direccionalidad de las actividades. Justamente la gestión de las asignaturas que se desarrollan a través de estos tres componentes no es porque tengan que haber diferencias entre uno y otro, sino más bien está en el hecho de que se puedan abordar de manera complementaria. Una actividad, como digo, en aprendizaje en contacto con el docente puede ser la base para el desarrollo de una actividad práctico experimental. Voy a suponer, si les planteo a los estudiantes realizar el análisis de una determinada temática y lo hacemos a través de un foro, todos los aportes son valiosos de los estudiantes, de la interacción que se realiza con el profesor, la interacción que han realizado con los contenidos. Entre ellos también han realizado interacción. De manera que al finalizar esta actividad de foro, generamos unas conclusiones sobre el tema debatido o analizado. Y si esa actividad se constituye en la base para, a su vez, otra actividad de aprendizaje práctico experimental. Es decir, a partir del análisis, a lo mejor ya puedo poner un caso real, pero todo el análisis teórico que a lo mejor hice en la actividad desarrollada a través del foro, permite que el estudiante luego con mayor facilidad, con mayor certeza, pueda ir a hacer esa aplicación en el ámbito ya real, en el mundo real de ese tema, ¿no? Entonces, yo no le daría ningún nivel de prioridad a las actividades que se desarrollen en los tres componentes. Yo diría que más bien son complementarias. Sí, podría aportar también ahí que nosotros como docentes que realizamos este tipo de actividades, debemos tomar en cuenta mucho la naturaleza de la asignatura, ¿no es cierto? La naturaleza de la asignatura y cuáles son esos resultados de aprendizaje que nosotros debemos tener. Por lo tanto, si nosotros analizamos esto, vamos a determinar este tipo de actividades que nosotros vamos a desarrollar, ¿no es cierto?, en relación a cada uno de los componentes. No estamos poniendo en niveles de importancia a los componentes, sino que más bien estos componentes permiten que a través de estas actividades, a través del acompañamiento, a través de la experimentación, a través del trabajo autónomo, logren esos resultados de aprendizaje y a su vez adquieran las competencias necesarias o las competencias que nosotros nos hemos planteado en la asignatura, y esas competencias, ese conjunto de competencias vaya apuntando hacia el perfil de egreso de nuestros estudiantes. Entonces, en ningún nivel de importancia, depende de la naturaleza que tiene cada una de las asignaturas, y también depende del tipo de actividad que yo desee plantearlo, con todos esos pasos de los recursos y todos esos, para que el docente pues plantee, presente a nuestros estudiantes, y nuestros estudiantes a través de esos criterios pueda desarrollarlas y pueda alcanzar esos resultados de aprendizaje que nosotros siempre estamos hablando. Muchas gracias. Realmente es interesante ver cómo se puede ir encadenando cada uno de estos componentes de aprendizaje para que realmente el aprendizaje de nuestros estudiantes sea significativo. Tenemos en el chat una inquietud de Marco de Iriarte.
Dice, una de las dificultades de las actividades de aprendizaje es la generalidad que se presenta en las estrategias metodológicas. ¿Algunas pautas para que esto no ocurra y guiar de mejor manera a los estudiantes? Bueno, Margot, gracias por la pregunta, muy interesante, porque eso nos permite también hablar de la concreción. Y decíamos, cuando trabajemos el título de la actividad, seamos claros, concretos, precisos. Y también en las estrategias metodológicas, en las estrategias didácticas que le planteamos cuando vamos a desarrollar la actividad, debemos ser eso, claros, concretos, precisos, para que no haya ninguna ambigüedad, para que no haya ninguna diferencia en cuanto a comprensión de cómo voy a desarrollar la actividad. El estudiante, pongámonos en el plano del estudiante siempre cuando diseñamos la actividad. Quizá nosotros a veces como conocedores ya del tema, como conocedores de los temas que se están trabajando y por el hecho mismo de ser quienes estamos planteando la actividad, podemos considerar que a lo mejor ya todos deben saber lo que yo conozco. No es así. Los estudiantes están obviamente empezando el descubrir todo el proceso de aprendizaje. Es algo nuevo, es algo desconocido para ellos. Y cuando es algo desconocido, pues hay que ser muy concretos a la hora de guiarlos. Por eso las estrategias deben ser también claras, concretas, precisas, es decir, exactamente qué es lo que deberían hacer para poder lograr desarrollar la actividad. Pensemos siempre, o pongámonos siempre, lo que yo menciono, pongámonos siempre en el zapato del estudiante, en el plano del estudiante. No pensemos que lo que yo sé lo saben todos. No es así. Yo creo que es importante que vayamos considerando que justamente estamos ahí para guiarlo, estamos para motivarlo, para potenciar el desarrollo de esas habilidades que puede tener. Entonces, hay elementos muy concretos que deberíamos plantear en las estrategias que le vamos a su vez a diseñar ya en la actividad como tal. Tal vez Diego quiere acotar algo más. Aquí, acotando un poco a lo que decía Carlos, pues nosotros podemos aquí en las estrategias de las actividades o las estrategias metodológicas debemos decirle exactamente qué es lo que el estudiante debe realizar con la actividad. ¿No es cierto? Si yo le presento una actividad, ¿cuáles son las situaciones o cuáles son los pasos o cuáles son las indicaciones, esas estrategias metodológicas que debe utilizar el estudiante para que llegue a un buen desarrollo de la actividad? Muchas de las veces omitimos algunas cuestiones, ¿no es cierto?, que no le explicamos bien. Por ejemplo, si yo le digo, hacemos una actividad, un análisis sobre cierta definición, y lo vamos a hacer a través de un foro, ¿no es cierto?, de un instrumento que es un foro, y nosotros le ponemos las estrategias metodológicas. Y cuando nosotros ponemos las estrategias metodológicas para que desarrolle esa actividad, nosotros omitimos decirle que comente los aportes de los compañeros, ¿no es cierto? Y de pronto, cuando vamos al instrumento de evaluación, cuando nos permite ya evaluar la actividad, nosotros tenemos en la rúbrica justamente un parámetro, ¿no es cierto?, que nos dice comentarios de los compañeros, tuvieron buenos, malos, etcétera, ¿no es cierto?, de acuerdo a una rúbrica, por ejemplo, y empezamos a calificar y vemos que nuestros estudiantes no han hecho esos comentarios a sus compañeros. Por lo tanto, si nosotros ponemos esas estrategias completas, paso a paso, qué es lo que tiene que hacer, que es un ensayo de 200 palabras, si es que es un ensayo mínimo de 200 palabras, si es que no, tienen que replicar o aportar comentar sobre los aportes de los estudiantes, si tiene que ser a doble espacio, si tiene que poner bibliografía, es decir, todas esas cuestiones muy importantes que le vamos a poner a nuestros estudiantes para que la actividad, para que el trabajo, para que esa actividad de aprendizaje sea presentada de la forma más correcta posible
de tal manera que no se complique el estudiante y tampoco se complique el docente. Muchas gracias a los dos. Margot escribe nuevamente. Muchas gracias por la orientación. Creo que se debería precisar incluso en función a que el comentario, entiendo que de los estudiantes vaya claro. Una nueva pregunta, dice, en las actividades de aprendizaje autónomo se presentan cuestionarios en los que regularmente nos encontramos con lea, analice, responde el cuestionario. En ese caso, ¿se puede plantear indicadores de evaluación? No sé a qué se refiere con los indicadores de evaluación, pero en el momento en que estamos planteando un cuestionario, ya estamos considerando que ese es el instrumento de evaluación. Quizá en la pregunta que se contemple dentro del cuestionario, lo que sí se deberían identificar son como las instrucciones. Por ejemplo, si hay una pregunta de ensayo, entonces quizá voy a suponer en qué medida está el desarrollo del ensayo, si a lo mejor, como decíamos, requiere una respuesta concreta, quizá podemos limitar el número de palabras, porque lo que me interesa es identificar esa capacidad de síntesis del estudiante respecto al tema. O sea, pueden haber algunos indicadores, pero más que indicadores, porque ya el cuestionario como tal es el instrumento. Lo que sí más bien debemos ser precisos es en las instrucciones que planteamos. Hay preguntas de tipo objetivo, por ejemplo, en las que si no le decimos al estudiante que siendo una pregunta con opciones múltiples, la respuesta es única o la respuesta, o caben dos respuestas, o caben tres respuestas, etcétera. Si no le decimos eso, entonces el estudiante quizá opte por a lo mejor contestar una sola cuando realmente debería contestar a dos opciones. Eso sí debemos ser suficientemente claros. Cuando estamos construyendo, repito, cuando estamos construyendo un cuestionario y cuando estamos construyendo unas preguntas, que las instrucciones sean siempre las que acompañen al enunciado y a las opciones, si es que cabe. Si es que es una pregunta de ensayo, entonces igual identificar bajo qué criterios se considera como válida la respuesta. No sé si Margot, si es que está por allí la pregunta o si no hay una repregunta, bienvenida sea. Sí, había puesto como complemento indicadores como referencia a estudio. No sé si puedo participar. Claro que bueno, sí, Margot, adelante. Sí, muchas gracias, Carlitos, Diego, María Angélica. Qué bueno asistir a estas reuniones constantes que no me gusta perdérmelas. La idea era, es muy interesante hablar de esto de las actividades, porque nosotros como responsables de sección a veces nos encontramos pues en la actividad, la generalidad. Por eso yo les decía, bueno, ¿cómo hacer para evitar esto? De que nos pongan mucha generalidad en esas actividades y luego al estudiante hay que, por anuncios, por mensajería, por WhatsApp, estarle nuevamente explicando. Entonces, yo creo que lo que ustedes dicen, la precisión en esas actividades, 3, 4 puntos, no muchos, es muy interesante para que ellos sepan puntualmente qué hacer. Lo que me refería es, también yo regularmente tengo problemas en los cuestionarios, en las actividades de aprendizaje autónomo. Por ejemplo, si pone cuestionario como temas, bueno, ahora ya hemos ido mejorando esa situación de que poníamos cuestionarios como tema de la actividad. Ahora ya se pone identifique los principales conceptos, por ejemplo, de la pedagogía. Y luego abajo en las estrategias metodológicas se ubicaba regularmente, lea el tema apartado tal, analice los temas y conteste cuestionario. Por eso yo les decía, lea, analice y responda. Entonces ahí como que no me da mucha pautas para decirle al estudiante, bueno, ¿qué es lo que quiero que saque de esa lectura y que se prepare para el cuestionario? Entonces yo decía,
¿habrá como la posibilidad de poner, por ejemplo, algún indicador de evaluación, por ejemplo, decir, identifique los conceptos centrales, relacione los términos pedagogía con didáctica, evaluación? Entonces, a mí me da la pauta como para decir, desde ahí ellos van a generar los cuestionarios. ¿Habrá cómo hacer eso o más bien me baso en unas temáticas claras y con eso ya puedo desarrollar? Por ahí se dirigió un poco mi pregunta, Carlitos, Diego y Sí, Margot, yo creo que muy bienvenido el tema que usted plantea, porque si bien es cierto, pueden haber algunas directrices para el desarrollo de las actividades, sin embargo, eso no implica de que el profesor pueda dar todas las indicaciones que sean necesarias para que justamente el instrumento de evaluación que se esté aplicando realmente cumpla con su función, pero sobre todo cumpla también con lo que se ha planteado como actividad, lo que se quiere lograr como actividad. Pensemos siempre que lo que quiero lograr no es que cumpla el cuestionario, sino que lo que quiero lograr es que me entregue información sobre sobre su resultado de aprendizaje, sobre lo que ha logrado en ese lapso, digamos, en ese periodo. Entonces pueden haber varios. Y me pareció algo muy interesante también que usted menciona y que aprovecho, porque quizá ha habido cierta confusión a la hora de diseñar, dice, la actividad, el foro, o la actividad del cuestionario. No, esos son instrumentos, esos son herramientas que nos permiten hacer. Yo no voy a hacer el foro, lo que yo voy a hacer es una actividad que se desarrolla como análisis, como debate, como construcción de conocimiento, etcétera. Eso es lo que voy a hacer. Lo que quiero lograr en los alumnos es de que ellos trabajen esa actividad. Luego lo hacen a través del cuestionario, a través del foro, a través de una videocolaboración, a través del chat. Bueno, o sea, al final, herramientas y recursos tenemos muchos para hacerlos. Lo interesante es de que vayamos cumpliendo que esa actividad realmente refleje el conocimiento, la habilidad, la actitud que ha logrado el estudiante. Muchas gracias, doctor Carlos. También queremos agradecer los comentarios a Verónica Cárdenas y Mayra Ortega. Y en este momento queremos invitarles a desarrollar una pequeña encuesta que vamos a proponerles. Mientras van trabajando la encuesta, también voy a aprovechar para invitarlos a las siguientes sesiones de webinar. Estamos planificando como Instituto de Investigación y Pedagogía para la Educación a Distancia. Estamos siempre preocupados porque vayamos conversando sobre estos temas de planificación, de diseño de actividades. Dentro de las actividades también hay una serie de aspectos que considerar. Los tipos de actividades que podemos desarrollar. En las próximas semanas igual iremos trabajando diferentes elementos a la hora de tomar en cuenta en el plan docente. En el siguiente, si no recuerdo mal, o en alguno de los siguientes, por ejemplo, hablaremos sobre rúbricas. Hablaremos a lo mejor sobre el aprendizaje basado en problemas, en estudios de caso, etcétera, que también nos aportan. Pero quizá no nos centremos solamente en una sola práctica, sino que podamos avanzar en diversificar. Justamente la idea de la universidad como una de las líneas del desarrollo institucional es la innovación constante, permanente, y la innovación no solamente se hace en determinados proyectos, sino en todos los ámbitos. Entonces, justamente, innovar también en el ámbito de la enseñanza hacia nuestros estudiantes, en el desarrollo de las asignaturas que trabajamos. Por eso también, como vicerrectorado de modalidad abierta, es nuestro deber entregar todos los recursos a disposición de los profesores para que los puedan también utilizar, para que los puedan desarrollar, para que los puedan aplicar.
los invito, como digo, siempre a avanzar en ese sentido, a innovar en nuestras asignaturas, en innovar en todas las actividades. Recordemos que como profesores tenemos la gran responsabilidad de tener a un conjunto de estudiantes, pero no son estudiantes solamente, a un conjunto de personas con las cuales estamos aportando en su formación profesional. Entonces, lo que nosotros hagamos con ese conjunto de personas va a incidir significativamente en su desarrollo profesional. Y como institución, como UTPL, estamos precisamente avanzando en ese sentido, de que vayamos aportando a la actividad docente. También un elemento importante es hablar sobre la educación de calidad. ¿Cómo logramos la educación de calidad? Justamente con esto. Con estas acciones pequeñas que pueden aportar muchas cosas. Yo creo que ahí es importante que lo vayamos también valorando, pero sobre todo practicando. Muchas gracias por todos los aportes. Agradecemos a todos por su participación en este webinar. Gracias también a ustedes y los esperamos en las siguientes oportunidades. Buenas tardes.